Bueno, vamos a seguir con el tema del diseño del wetlands, y para ello entonces vamos a mencionar que habíamos hablado de las dimensiones del sistema, para lo cual teníamos en cuenta la carga del afluente, es decir, las concentraciones de los contaminantes que ellos traen, y teníamos en cuenta obviamente el caudal con lo que íbamos a trabajar. Algunos parámetros como el pH, la temperatura y la salinidad nos permitían saber si podíamos usar un sistema de estos para tratar un agua residual. También habíamos dicho entonces que la salida, o sea, el efluente, a las concentraciones de descarga dependía entonces de las necesidades según la normatividad. Para el caso de Colombia, la descarga debe ser de acuerdo a la resolución 631 del 2015. Una vez hemos decidido eso, entonces se tenía en cuenta algunas variables del diseño en la dimensión, que era la constante de remoción, teníamos en cuenta el tiempo de retención, también se tenía en cuenta el área superficial de remoción, teníamos en cuenta el tema de el tamaño de poro del material o del lecho, la conductividad hidráulica del mismo, y con esto también la profundidad y el tipo de planta de acuerdo a la efectividad que tenía en la remoción de cada uno de los constituyentes o contaminantes del agua residual. Una vez teníamos eso, digamos, ya diseñado, hablábamos de valorar el tema de la velocidad de infiltración del terreno, puesto que un wetlands es un sistema que se instala sobre terrenos. Entonces, se busca evaluar que las características de infiltración del terreno cumplan con especificaciones técnicas para evitar que en el momento que ocurra un daño de pronto en la geomembrana se nos vayan a contaminar de manera fuerte el tema de las aguas profundas, ¿sí? Entonces las aguas residuales, la idea es que no se escapen del sistema. Y aquí entonces ya vamos a empezar a hablar del diseño hidráulico, teniendo en cuenta que este sistema wetlands tipo HAFS, un humedal artificial de flujo subsuperficial, entonces tiene unas condiciones de diseño hidráulico. La primera es tener en cuenta el diámetro de la tubería que se requiere de acuerdo al caudal. Con respecto al caudal, también hemos mencionado que ese caudal hay que monitorearlo teniendo en cuenta entonces la frecuencia con la que se da el vertimiento, el tiempo, o sea, la duración en que ese vertimiento está ocurriendo. Teníamos en cuenta la temporalidad y algunas otras variables que ya habíamos mencionado, pero esto requiere pues de trabajar con los máximos caudales y no con un promedio, y por encima del máximo caudal registrado se sobrediseña. Luego pasamos a calcular las pérdidas del sistema, las pérdidas hidráulicas, para la cual tenemos varios tipos de pérdidas. Las pérdidas por carga, ¿sí? Las vamos a denominar HF, entonces podemos hacerla a partir de diagramas como el de Moody, utilizando un número de Reynolds, ¿sí? O utilizando el modelo de Hazen-Williams, también podemos trabajar con, digamos, las pérdidas por carga. Por otro lado, otro tipo de pérdidas son las pérdidas adquiridas por los accesorios, las vamos a denominar HA, y ahí podemos encontrar, por ejemplo, codos, los T, los tapones y todos estos accesorios de PVC que generalmente se utilizan en sistemas de conducción. Las pérdidas por singularidades, que las vamos a llamar HS, en las cuales vamos a encontrar, por ejemplo, válvulas de pie, vamos a encontrar un cheque o una motobomba, bueno. Las pérdidas por alturas representativas, que las vamos a llamar HV, que está dada cuando en el sistema, digamos, donde se hace la succión, está por debajo del sistema donde se quiere conducir el agua residual, es decir, hacia el humedal artificial. Entonces se debe calcular, y finalmente HTM representaría la pérdida total hidráulica del sistema, que viene siendo la sumatoria de las pérdidas anteriormente aquí mostradas o mencionadas. Muy bien. Una vez tenemos el caudal, entonces este caudal con él vamos a calcular el diámetro de la tubería. Para el diámetro externo de la tubería, por ejemplo en PVC, se utiliza la ecuación 0.236 multiplicado por el caudal, pero este caudal dado en litros por hora. Entonces resulta que el caudal lo tenemos en litros por segundo, pues sencillamente vamos a convertir este caudal a litros por segundo, a litros por hora, multiplicando
por 3600 segundos, porque una hora tiene estos segundos, cancelamos los segundos y hemos hallado que el caudal es de 9000 litros por hora, por lo cual lo podemos reemplazar acá. Con esto, ya haciendo la operación, el diámetro externo, ¿sí?, obtenemos que el diámetro externo de esta tubería para ese caudal de 2.5 litros por segundo es de 46 milímetros, lo cual se acerca a una tubería de 50 milímetros, que es aproximadamente una tubería de 2 pulgadas. Muy bien, una vez esto, procedemos a hallar el diámetro interno de esta tubería. Y está dado por la expresión el diámetro exterior, que lo acabamos de calcular, menos el espesor de la tubería PVC, y en este caso voy a utilizar una tubería PVC clase 10 porque estamos hablando de un agua residual, entonces necesitamos una tubería resistente. Para poder hallar este espesor, pues la empresa que produce PVC, pues ella tiene algunas tablas que ya tienen calculados los espesores de la tubería. Entonces aquí conseguí una tabla donde podemos apreciar entonces en la parte superior vemos el diámetro exterior, ¿sí?, o nominal, que lo denominamos que era de 50 milímetros. Y fíjese que aquí están las clases, dijimos que íbamos a trabajar con una clase 10, por lo tanto para estos 50 el diámetro nos va a dar, entonces el espesor nos va a dar de 2.4 milímetros. Una vez calculado ese espesor, entonces procedemos ya a hacer el cálculo del diámetro interno, sabiendo que el diámetro exterior menos el espesor nos va a dar como diámetro interno 47.6 milímetros, los cuales los convertimos a metros y obtenemos un valor de 0,0476.